Todos los seres vivientes, tanto vegetales como animales y humanos, estamos capacitados para vivir en conjunto e interrelacionarnos entre nosotros. Los árboles forman bosques, los animales viven en grupos, los lobos se mueven en jaurías, los elefantes en manadas, los peces en cardúmenes y las aves en bandadas. Desde la aparición del ser humano, este vivió en pequeños grupos sociales aislados. Luego, a medida que este fue evolucionando, comenzó a transportarse, integrando grupos sociales más grandes, primero caminando, luego utilizando animales y en los últimos 5000 años desarrollando medios de transporte más sofisticados, entre los que podemos encontrar desde el inicio de la rueda, el automóvil, el barco, hasta la era actual en la cual encontramos grandes naves como lo son los aviones. Pues el ingenio del humano a través de la historia unió a los pueblos. Actualmente vivimos en una sociedad que está llena de reglas y leyes que cumplimos por obligación. Estas normas existen con una razón en común, que es el poder vivir en armonía de un ambiente en el cual todos sean respetados, ayudando a manejar nuestra calidad de vida. Hay muchas situaciones comunes que no están normadas y en ese momento debemos actuar por nuestro propio sentido común. Como por ejemplo nos enseñan a manejar un vehículo y nos entregan el listado de cosas que no debemos hacer, pero jamás te enseñan a manejar situaciones de cómo respetar a otro. Clases sociales. Una clase social es una herramienta analítica que tiene la forma de resolver los problemas o busca una estrategia para mejorarlo y ayuda a las personas que se embarcan en el estudio social. Esta herramienta puede ser pensada en muchas formas dependiendo del punto de vista del que éste se trabaje. Esto nos deja en claro que no existe solo una forma de aprender la estratificación social. Estratificación social es la división de la sociedad en distintos grupos con una jerarquización de posiciones sociales. Actualmente, las sociedades están estratificadas de muchas maneras, teniendo en cuenta lógicas diferentes y considerando conceptos clasificadores distintos. En las sociedades capitalistas, su estratificación está basada principalmente en la economía centrada en la producción. Aunque neguemos que existen diferentes clases sociales, la estratificación aún sigue. Basta con mirar en las ciudades capitalistas para ver los efectos materiales de esta. Un ejemplo de esto puede ser Estados Unidos, ya que es considerado el mayor modelo capitalista por excelencia. La sociedad de clases contemporáneas. La idea de las clases sociales han cambiado mediante el paso del tiempo, ya que en esta sociedad no existen conceptos como la esclavitud, que es algo inhumano y ya no ha sido aceptada dentro de la sociedad, convirtiéndose esta en algo ilegal. Y también ya no se usa el concepto feudal de la aristocracia, sino que ya aquí nos hemos clasificado de una manera algo diferente, pero con sus ciertas similitudes. Aquí en esta época al nacer está definida tu clase social, clase alta, clase media o clase baja. Pero como esta época es moderna, podemos ya inferir para llegar a ser de una clase mayor, por así decirlo. Esto se puede lograr mediante el esfuerzo, trabajo y estudio. Su clasificación se podría dar, por ejemplo, en clase alta como los políticos y empresarios. En clase media ya se pueden identificar como personas que trabajan en diversos campos y en la clase baja se pueden distinguir como campesinos y marginados de la sociedad. Clases sociales altas. En estas se pueden encontrar a los individuos que reciben más dinero que la comunidad, que podrían ser los políticos, los ejecutivos y como los dueños de empresas. No solamente pueden satisfacer sus necesidades materiales sin problema, hasta hay personas que se permiten el derroche del dinero. Estos pueden acceder a productos y servicios que tienden a ser considerados de élite. Esta clase social tiende a ser el deseo de las diversas clases inferiores que se encuentran aparte de estas. Las clases sociales bajas, estas requieren de la protección del sistema y de las demás clases sociales para satisfacer sus propias necesidades. Existen clases bajas
y por debajo de ellas, clases pobres e improductivas. Las primeras ocupan el peldaño más bajo de la pirámide social. Suelen ser masivas y sus aspiraciones cuestan mucho más esfuerzo que el del resto de las demás clases, ya que deben velar primero por la satisfacción de sus necesidades básicas que de otro modo no estarían cubiertas. Las clases improductivas son aquellas que no cuentan ni siquiera con la protección de la sociedad y no forman parte del aparato productivo de ella, cuya supervivencia está amenazada constantemente y cuyas necesidades básicas no están siquiera satisfechas. O sea que hay personas aún más pobres que ni tienen protección y nadie los apoya. Y esos son los que más necesitan de las otras clases para poder sobrevivir o llevarla. Clases sociales según Marx. Karl Marx postuló en el siglo XX una doctrina filosófica y sociológica de la sociedad que se basa en la lucha de las clases, es decir, un conflicto no declarado entre las clases que controlan tradicionalmente los medios de producción, las tierras, las fábricas, las grandes industrias y los grandes comercios, y los trabajadores asalariados que no poseen nada excepto su capacidad de trabajo que ofrecer. Esto quiere decir que Marx pensaba que siempre iba a haber una lucha constante entre las clases sociales para ver quién ganaba mayores recursos. Según Marx, la sociedad se compone esencialmente de dos clases sociales, la alta burguesía y el proletariado. La alta burguesía, los dueños de los medios de producción que sobreviven a la explotación de sus trabajadores y el aprovechamiento de una plusvalía, es decir, una cantidad de dinero añadido al costo de producción de los objetos o servicios producidos. El proletariado. Los proletariados serían trabajadores que no tienen otra cosa que ofrecer a la sociedad excepto su capacidad de trabajo, su esfuerzo. Así son explotados por los burgueses a cambio de un salario que no sirve para cubrir sus necesidades, pero no tienen parte alguna en el destino de aquello que produjeron con dicho esfuerzo. Un ejemplo de esto podría ser cuando una persona quiere construir una casa. Busca a alguien que no tenga ningún certificado, como los albañiles, que tienen su trabajo pero no tienen nada que evalúe esto, de tal manera que su esfuerzo no es recompensado como lo merece. Clases sociales según Weber. Las teorías de Max Weber permitieron complejizar los postulados de Marx para entender la realidad social más compleja de Occidente, a partir de la aparición de clases medias y de la burocracia. Para ello propone discernir entre las clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos que serían los estratos en que se organiza económica, social y políticamente la sociedad. A cada extracto pertenecería una forma de vida y un modo de consumo, así como las tensiones y negociaciones con los demás. Como acabo de leer, las teorías de Max Weber eran más apegadas a la realidad, dando a entender que las clases sociales en ese momento se organizaban por grupos de estatus. Finalmente, Weber propondría entender las clases sociales de la siguiente manera. Clases propietarias, definidas por su capacidad de proveerse de bienes y de decidir su destino personal. Clases lucrativas, definidas en base al valor que los bienes producen o adquieren en el mercado. Clases sociales, que reúnen las características anteriores pero pensadas en base a su recurrencia en el tiempo. En la primera imagen podemos ver un claro ejemplo de clases propietarias, cómo el gobierno elige a quién le da el dinero y a quién no. En este caso es la comida, cómo el gobierno comparte su comida con el banco mientras que al pueblo no le da nada. Segunda imagen representa las clases lucrativas. El valor que obtiene la mercancía una vez que son vendidas a industrias es un precio más alto del inicial. En este caso son las pulseritas artesanales. La persona que hace estas pulseras al momento de venderlas a una empresa o a cualquier otro lugar, esta las vende a un precio mayor, que esto es lo que representa las clases lucrativas. La tercera imagen representa las clases sociales y esta es una pirámide que se constituye de las clases sociales dependiendo de los ingresos económicos y el poder. Clases sociales en la sociología actual. La sociedad contemporánea del siglo XXI es mucho más compleja actualmente
Y para poder entender algunos fenómenos actuales, debemos de reconsiderar las ideas de Marx y Weber, que nos explican el impacto que tienen las nuevas tecnologías en las formas de trabajo y vida cotidiana. Movilidad de clases. Esta la podemos encontrar dentro de una sociedad, donde vemos que la clase baja cuenta con oportunidades de subir su estatus social, siendo así una movilidad de clase baja a media y de clase media a clase alta, donde también existe la posibilidad de descender de estatus. Clases sociales en México. En México, las clases sociales se dividen en 6 categorías, donde engloban a un tipo de persona basándose en la ocupación o actividad que desempeña dentro de la sociedad, además de los ingresos que reciben, su nivel cultural y su manera de comportarse. Las 6 clases sociales son alta, la cual la componen familias donde sus antecesores poseían tal riqueza que se ha olvidado cuándo y cómo la obtuvieron. Aproximadamente el 1% de la población es de este tipo de clase. Alta-baja. La integran familias que obtuvieron sus riquezas en un tiempo cercano al actual. El 5% de la población pertenece a este grupo. Media-alta. En esta clase entran personas que en base a su negocio o profesión constan de buenos y estables ingresos. Se estima que un 14% de la población pertenece a esta clase. Media baja, formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Se estima que sea un 20% de la población nacional. Sus ingresos no son muy variados, pero son estables. O sea que tienen como el sueldo fijo, como en una empresa o algo así. En la baja alta se estima que sea aproximadamente un 25% de la población nacional y está conformada principalmente por obreros y campesinos, que son prácticamente los agricultores. Esta implica una fuerza física de la sociedad, ya que se realiza un trabajo muy duro a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo. O sea que les dan un poquito más de lo que es el sueldo fijo. Por último tenemos la baja, que se estima que representa el 35% de la población y está constituida por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive a la asistencia social. O sea que es gente que agarra trabajos de un día, 2 días y su sueldo no es estable. Las clases oprimidas, cuando elaboran sus propias manifestaciones culturales, estas son descartadas por los sectores dominantes de la burguesía, es decir, que no se les reconoce el estatus de intelectuales, artistas, cultos, etc. De Ulises Pastor Barreiro. No somos nuestro trabajo, no somos nuestra cuenta corriente, no somos el coche que tenemos, no somos el contenido de nuestra cartera, no somos nuestros pantalones, somos la mierda y cantante y danzante del mundo. Brad Pitt. La corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos y otra los paga. De esta manera, el principio constitucional, ningún impuesto sin la representación oportuna, queda totalmente reducido a la nada. William Ralph. Los del gallinero pueden aplaudir. Los de los palcos basta con que hagan sonar sus joyas. John Lennon. La misma nueva sociedad, a través de los 2500 años de su existencia, no ha sido nunca más que el desarrollo de una ínfima minoría a expensas de una inmensa mayoría de explotados y oprimidos. Y esto es, hoy más que nunca. Federico Engels. 2 linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía. Miguel de Cervantes.